Hola, en este video vamos a hablar de la patología de la próstata y el testículo para así completar la patología del aparato genital masculino. Comenzaremos hablando de la próstata y es importante porque mucha de la anatomía de la próstata se va a relacionar con la patología, que recordemos la ubicación de esta glándula. Recuerden que es una glándula que se encuentra ubicada por debajo de la vejiga, arriba del periné y por delante del recto. Es una pequeña glándula que se encuentra atravesada por la uretra prostática, que tiene como principal relación posterior el recto. Esto va a ser importante justamente porque va a ser una de las causas por la cual el tacto rectal va a ayudar a prevenir el carcinoma de próstata, y por detrás también tiene las vesículas seminales que se adosan a los bordes laterales de la vejiga en su cara posterior y cuyos conductos eyaculadores desembocan en la uretra prostática. La próstata está conformada, recuerden, anatómicamente por una zona central y una periférica, que también es importante que tengan presente justamente porque vamos a ver que la mayor patología benigna se va a dar en la zona central, mientras que el cáncer de próstata va a predominar en la zona bien lateral y posterior. Vamos a comenzar hablando de lo que son las inflamaciones de esta glándula, las prostatitis, ¿sí? Vamos a tener prostatitis agudas bacterianas, caracterizadas por un cuadro severo de fiebre, sepsis e intenso dolor abdominal bajo. Muchas veces estas prostatitis agudas bacterianas se van a encontrar como complicaciones de infecciones de vías urinarias bajas. Se van a caracterizar por presencia en la glándula de infiltrado inflamatorio agudo en región glandular, con detritus celulares. El estroma fibromuscular de la glándula se va a encontrar edematoso, incluso puede a veces estar hemorrágico. Su diagnóstico se hace por cultivo de secreciones y orina, y por supuesto los principales organismos involucrados van a ser la Escherichia coli, Pseudomonas, Serratia, Klebsiella, sobre todo Escherichia coli, es decir, bacilos del tubo digestivo. Si bien no es habitual hacer biopsias prostáticas, obviamente solamente por una prostatitis aguda, vemos la típica histología y mucho infiltrado polimorfo nuclear, no solamente en el estroma, sino incluso con detritus celulares dentro de las luces glandulares. La prostatitis crónica puede ser de dos tipos, bacteriana y abacteriana. Bacteriana por infección urinaria, en realidad baja o alta, y la abacteriana, que es muy común, que aparece con cultivos de orina negativo, de etiología desconocida, pero muchas veces relacionado con clamidia, ureoplasma y tricomonas. Lo que diferencia básicamente desde el punto de vista histológico es el infiltrado mononuclear a todo nivel, glandular, estromal y periglandular, pero en este caso, a diferencia de la aguda, el infiltrado es mononuclear, no polimorfo nuclear. La prostatitis crónica es frecuente también que se dé en varones adultos cuando la próstata empieza a sufrir procesos de hiperplasia, como vamos a ver un poquitito más adelante. Histológicamente, acá vemos la presencia de infiltrado, que en este caso es mononuclear. Vemos cómo las glándulas también se llenan de infiltrado con presencia de detritus, y sobre todo en el estroma, focos que incluso a veces pueden formar folículos linfoides. Acá vemos el importante infiltrado inflamatorio en ese estroma fibroglandular de la muscular, perdón, de la glándula.
Por fuera de la patología inflamatoria de la próstata, tenemos que hablar de la hiperplasia prostática benigna, que es el agrandamiento prostático causado por la hiperplasia del epitelio prostático y del estroma fibromuscular. Es importante comprender que son todos los componentes histológicos de la próstata los que se hiperplasian, comenzando en la zona de transición y periuretral. Esto explica los principales síntomas que produce, sobre todo a partir de los 65 años, donde la aparición de esta, por encima de los 60 en realidad, donde la aparición de esta patología empieza a crecer de forma exponencial. Los principales síntomas van a tener que ver justamente como vimos en la anatomía, con la relación con la uretra prostática. Entonces van a producir obstrucción del flujo urinario, sensación como de urgencia miccional, dificultad para iniciar la micción, nicturia, más aumento de micciones durante la noche, sensación de vaciado incompleto de la vejiga, como si nos quedasen ganas de hacer pis. Con respecto a la etiología y patogenia, bueno, cada vez se han adquirido muchos conocimientos sobre cuál es el origen. De lo que no caben dudas es la relación que tienen los andrógenos con esta forma de aumento del tamaño de la próstata. Básicamente la dehidrotestosterona, un metabolito de la testosterona, sería finalmente la responsable de la hiperplasia prostática. Recordemos que la dehidrotestosterona se sintetiza en la propia próstata a partir de la testosterona circulante, ¿sí? Por acción de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 en las células estromales. Esta 5-alfa reductasa de tipo 2 transforma la testosterona a dehidrotestosterona que actúa directamente en forma autócrina sobre la célula del estroma o parácrina directamente sobre la célula epitelial, ¿sí? Tras difundirse en el intersticio. Y en las dos clases de célula, la dehidrotestosterona se une a los receptores nucleares de los estrógenos, estimulando el factor de crecimiento que va a producir justamente el crecimiento tanto de las células del estroma como de las células epitelial. Si bien la testosterona también se puede unir a los receptores de crecimiento, la unión de hidrotestosterona es muchísimo más fuerte. Por eso provoca una gran hiperplasia y por eso muchas veces los inhibidores de la 5-alfa reductasa disminuye notablemente la cantidad de dihidrotestosterona y reduce la hiperplasia prostática. Generalmente la próstata se presenta aumentada así, en forma lobular, heterogénea, ¿sí? Podemos ver la próstata de los dos lados. Cuando uno ve esta macroscopía es muy característica de la hiperplasia prostática. Al corte podemos ver áreas como cribosas, incluso algunas quísticas. Básicamente, lo que va a caracterizar la hiperplasia benigna son tres cambios. La formación de nódulo, más en la zona transicional y uretral, que empieza a partir de varones de 70 años, que sufren una sobreestimulación androgénica, y característicamente, como vimos recién, son múltiples formaciones nodulares, amarillentas, firmes, periuretrales, incluso puede haber zonas de calcificación o focos de hemorragia. Histológicamente hay una hiperplasia adeno-miofibromatosa, es decir, tanto del epitelio glandular como del estroma muscular y fibroso de la próstata. ¿Sí? Histológicamente también son frecuentes los focos de infiltrado inflamatorio. Vemos, miren acá cómo se ve el exceso del estroma. En ciertos casos predomina el aumento del estroma, en otros el aumento de las glándulas. Estas glándulas se pueden encontrar dilatadas,
es importante observar, bueno, acá no lo vemos con este aumento, que el epitelio es normal y sobre todo se ven nítido generalmente las células mioepiteliales. Esto es algo que vamos a tener en cuenta cuando analicemos el adenocarcinoma de próstata, que es de lo que vamos a hablar a continuación. El adenocarcinoma de próstata tiene una incidencia que va en aumento con la edad, empieza a aparecer en varones mayores de 50 años, tiene una incidencia en el hemisferio occidental, en los países desarrollados, de casi 70 casos cada 100.000 personas, y la incidencia es directamente proporcional con la edad también, ¿no? A mayor edad, mayor incidencia. Con respecto a la etiología, la verdad que pocas cosas se saben con certeza sobre las causas de cáncer prostático. Por supuesto que está más o menos corroborado que ciertos factores de riesgo, como la edad, la etnia, es llamativo la baja incidencia en los países asiáticos, los antecedentes, los niveles hormonales y algunas influencias genéticas o ambientales influirían, ¿no? La tendencia a que la incidencia de esta enfermedad se eleve en personas asiáticas, por ejemplo, que emigraron a zonas con alta incidencia, ayuda a pensar que algunas medidas dietéticas, como la ingesta abundante de grasas, afectaría o sería un factor que podría influir en los niveles hormonales, como la testosterona, con lo cual se podría afectar el crecimiento de la próstata. Se está analizando también el papel de otros componentes de la dieta, como el consumo de vitamina A y de beta carotenos. Pero por supuesto, lo que más se piensa para favorecer el desarrollo de la hiperplasia nodular es la influencia de los andrógenos que desempeñarían un papel en la patogenia del cáncer. Sobre todo porque por hechos empíricos, como que estos tumores se pueden inhibir con la orquiectomía. Las células epiteliales neoplásicas, al igual que las normales, poseen receptores para el andrógeno, lo cual indican que son sensibles eh, a estos, eh, a estas hormonas. Sin embargo, ningún estudio ha comprobado que efectivamente hubiera una alteración significativa o constante en los niveles de testosterona ni en su metabolismo en las personas con cáncer de próstata. La mayoría de los cánceres de próstata se originan en la zona periférica glandular. Esto es importante porque como el tejido neoplásico es granular y bien firme y duro, el tacto rectal, recuerden que la próstata está inmediatamente anterior al recto, permite palpar esa zona granular y firme aún antes de que provoque síntomas, ya que va a tardar más en comprimir a la uretra y dar síntomas que provoquen la consulta al médico. El cáncer de próstata, como todo carcinoma, tiende a diseminarse por vía local, pero también por vía hemática y por contigüidad, ¿sí? Sobre todo por contigüidad y por vía hemática, a pesar de ser el más frecuente el adenocarcinoma. Histológicamente, no son tumores de tan fácil diagnóstico, sobre todo porque las glándulas son más pequeñas que las benignas y lo característico, y que a veces cuesta ver cuando tenemos microfocos de adenocarcinoma, es que el epitelio glandular, que si ustedes recuerdan de histología, en realidad era una doble capa de epitelio cúbico, en los carcinomas hay una única capa de epitelio cúbico o cilíndrico bajo. Carecen de las típicas células mioepiteliales que tiene por afuera la glándula normal. Estas aparte se van a hallar agrupadas y van a tener menos ramificaciones y repliegues. ¿Sí? Fíjense cómo las glándulas se encuentran una en contacto con otras y a mayor aumento vemos que están formadas por una única capa de células.
Si uno le presta atención especialmente a la citología, va a ver que son células con citoplasma pálido, núcleos grandes con uno o más nucleolos. Son raras las figuras mitóticas. En general, el cáncer de próstata no se caracteriza por un intenso pleomorfismo celular. Es importante decir que generalmente se encuentran las supuestas lesiones precursoras, que son las neoplasias intraepiteliales prostáticas, que es presencia de glándulas benignas con proliferaciones celulares intracinares con atipía nuclear, generalmente dentro de glándulas de mayor tamaño, ramificadas con repliegues papilares y que tienen la membrana basal intacta e incluso presentan muchas veces las dos capas epiteliales característica, incluso con las células basales mioepiteliales. Son glándulas con proyecciones papilares que cuando uno las ve a gran aumento presenta células con atipía e incluso alguna ocasional mitosis. Cuando tenemos una pieza por una prostatectomía, por un supuesto carcinoma de próstata, generalmente se entra en forma seriada, se pintan los bordes quirúrgicos y se entra la mayor cantidad de la glándula separando los distintos lóbulos, porque es importante también informar en qué lóbulo está. Y sobre todo si es anterior o posterior. La macro tiene una consistencia más firme, más como arenosa, más dura, no tan nodular como en la hiperplasia, no tan duro elástica como en la hiperplasia prostática. Es importante entender lo que es el denominado score de Gleason, que es una clasificación que hizo Gleason basado en la arquitectura del tumor. ¿Sí? En realidad Gleason lo que hace es ve cuál es el patrón predominante, como no tiene una atipía tan marcada, siempre el tumor de próstata, pero la arquitectura no es homogénea en el tumor, lo que se hace en el score de Gleason es, se ven los patrones predominantes y se los gradifica de 1 a 5. ¿Sí? Se identifica el patrón que más predomina, el que predomina en segundo lugar y se le gradifica cada uno de 1 a 5 y finalmente se saca un score. Por ejemplo, si un tumor tiene la zona más diferenciada, un grado 4 y en segundo lugar una zona que es grado 3, el score de Gleason será 7. Y esto es muy importante porque el score de Gleason se relaciona muchísimo con el pronóstico de la lesión. Recordemos que, como les dije recién, el score de Gleason se basa en el patrón histológico que adoptan las glándulas. No es necesario que lo conozcan en detalle, pero básicamente, cuanto más circunscripto está el nódulo y las glándulas más cercanas y de menor tamaño son, uno dice que es patrón 1, cuando prácticamente cuesta ver diferenciación glandular, cuando hay zonas sólidas de células tumorales o cordones o incluso con necrosis central es grado 5. En el medio tenemos los intermedios. De esta forma se gradifica y uno ve cuál es el patrón que predomina en la glándula en primer lugar y en segundo lugar y se suman los dos. De esta forma, uno podría pensar que el score de Gleason, si toda la glándula tiene el mismo patrón, por ejemplo, 4, uno suma 4 más 4, lo duplica. Si tiene una zona grado 5 y otra grado 3, 5 más 3, 8. En realidad, el score de Gleason hoy en día se considera que el mínimo grado es 6. Es decir, que incluso los adenocarcinomas bien diferenciados se consideran siempre 3 más 3. Con lo cual, el Gleason podría ir de 6 a 10, el score final. Fíjense que
el grado 6 de Gleason, o menos, porque antes considerábamos la posibilidad de que hubiera 1 más 2 o 2 más 2, hoy el mínimo se considera 3 más 3, presenta una sobrevida libre de enfermedad bastante aumentada contra un grado 8 más de Gleason, que la recidiva libre de enfermedad cae muchísimo. Y acá un pequeño resumen de qué sería el Gleason 1 cuando las glándulas están muy próximas, un nódulo bien definido, las células muy homogéneas. Observen que igual acá están formadas por una sola capa de células, ¿sí? No tienen las típicas basales mioepiteliales. El 2 serían nódulos circunscriptos con mínima expansión de la glándula yendo al tejido adyacente no neoplásico, son glándulas menos uniformes que en el Gleason 1. El 3 en el 3 ya el tumor infiltra los acinos no neoplásicos, glándulas de distinto tamaño y forma, es más fácil ver nódulos con un patrón más cribiforme, ¿sí? Glándulas de diferentes tamaños. Fíjense cómo son más comunes estos patrones cribiformes característicos del Gleason 3, núcleos con un grado un poco más grandes y algunos incluso vacíos. En todos los grados siempre hay ausencia de células basales. En el 4 las glándulas ya tienen límites poco precisos porque se fusionan, más patrones cribiformes. A veces incluso puede tener presencia de células claras. Fíjense que acá cuesta ver bien el patrón glandular. Se tienden a fusionar y dar aspectos bien cribiformes. En el 5 directamente no se ve diferenciación glandular, las células se disponen en cordones o planchas o aisladas y es frecuente encontrar zonas de necrosis. Fíjense que acá ya las células se disponen en cordón, en algunos lugares hasta parece formar una fila india. Infiltran el estroma, muy frecuente en los focos de necrosis. Entonces, recuerden, el score de Gleason tiene que ver con el pronóstico y lo que se hace es, se evalúan los dos patrones histológicos predominantes en la glándula y se le asigna un número de 1 a 5 al patrón más predominante y al que se sigue y se suman dichos grados. Así se obtiene un score, que hoy en día se considera que el mínimo siempre es 6, es decir, que por defecto como mínimo tiene que ser 3 más 3, y el máximo es 10, si son los dos patrones iguales, si todo el patrón que predomina es grado 5. Fíjense como acá no hay diferenciación glandular, es un típico Gleason 5. Aparte del típico adenocarcinoma sinar de próstata, encontramos otros adenocarcinomas con variantes, ya sea con cambios endometrioides, mucinoso, con células en anillo de sello, incluso con presencia de células gigantes o variantes con células claras. No es necesario que conozcan los subtipos de adenocarcinoma, de hecho el Robbins no les hace toda esta disquisición en su última edición. Sí, tengan presente que en muchos de las piezas de la prostatectomía o incluso de las biopsias que se hacen de próstata, en zonas aledañas al carcinoma franco y visible de la próstata se encuentran zonas con neoplasias intraprostáticas, lo que indicaría que es un precursor de la futura lesión si no se trata. Vemos distintas variantes, otros patrones por fuera del clásico carcinoma acinar, esta típica variante de células claras, no sé si la célula les recuerda algún otro tumor de células claras, quizás en esta imagen, a esta altura del año, ya deberían poder decir otros adenocarcinomas de células claras que podemos encontrar en el organismo. Incluso variantes más ductales en vez de no tan acinares, también frecuentes de ver. Por último, es importante que insistamos un poco que
la próstata da metástasis por vía linfática, por continuidad, pero también por vía hemática, sobre todo a huesos, columna baja, fémur, una lesión osteolítica en un varón de más de 60 años, uno tiene que pensar en una metástasis de un carcinoma de próstata y por supuesto también da metástasis en los ganglios obturadores e ilíacos y la presencia de ganglios también se relaciona con el pronóstico. Y también la próstata es asiento de metástasis, carcinomas epidermoides de bronquio, melanoma, páncreas o estómago pueden dar metástasis en la próstata. Ahora vamos a seguir con la patología testicular. Y vamos a comenzar como siempre con las anomalías congénitas. En realidad la más frecuente por lejos es la criptorquidia. Podemos encontrar también agenesias, ausencias de uno o ambos testículos, sinorquidias, la fusión de los dos testículos o presencia de quistes completamente benigno, pero mucho menos frecuente. La criptorquidia por lejos es la malformación más común, la alteración congénita más común, generalmente en forma aislada, aunque se puede asociar a otras malformaciones del aparato urinario y genital masculino, como es la hipospadia. El 25% de las veces es bilateral. Recuerden que el testículo desciende a través del conducto inguinal hasta la bolsa escrotal. La localización del testículo criptorquídico puede ser transabdominal, más raro, o inguino escrotal en el 90% de los casos. Tiene que ser corregida quirúrgicamente, sobre todo antes de los 2 años de vida, ya que eso va a disminuir los riesgos que básicamente tienen que ver con la infertilidad, porque la criptorquidia se asocia a menor tamaño testicular, hialinización y engrosamiento de la membrana basal, pérdida de las células germinales, aumento del estroma y conservación de las células de Leydig y una atrofia progresiva del testículo. Recordemos que también se asocia a mayor riesgo de cáncer, incluso algunos estudios muestran que en el testículo descendido también. Con respecto a la patología inflamatoria, hay que aclarar que generalmente la orquitis es secundaria a una epididimitis, es decir, siempre se afecta primero el epidídimo y posteriormente la orquitis, ¿sí? Generalmente por infecciones que vienen del sistema urinario y que llegan vía el conducto deferente o linfáticos del cordón espermático. La etiología varía un poco según la edad, en general en varones sexualmente activos es más frecuente ver epididimitis y orquitis por clamidia, neisseria versus Escherichia coli y otras bacterias del tracto intestinal, como vemos en las que tienen su origen en una infección urinaria. También podemos tener orquitis granulomatosa de probable origen autoinmunitario, mucho menos frecuente, y algunas más específicas como la gonorrea, la parotiditis, la TBC y la sífilis. Las nombro sobre todo por dos cosas. Todas afectan primero el, eh, el epidídimo, ¿sí? Y generalmente terminan comprometiendo el testículo. Eso pasa con la gonorrea, pasa incluso con la parotiditis, esa infección viral que afecta a la parótida y que en algunos pocos casos puede llegar a comprometer el epidídimo y el testículo. Pasa con la TBC también, pero en la sífilis el compromiso es primario del testículo y rara vez del epidídimo. Así que mientras que casi siempre la afectación es primaria del epidídimo y pasa al testículo, en la sífilis la presencia de gomas o lesiones netamente sifilíticas es primaria del testículo y rara vez afecta el epidídimo. Y después tenemos que hablar de tumores. Una de las patologías
importantes de testículo. El 95% de los tumores tienen su origen en las células germinales, ¿sí? Recordemos que son células pluripotenciales de rápida proliferación y la mayoría, entre comillas, son malignos, aunque vamos a ver que no todos tienen mal pronóstico. Son más frecuentes en general en hombres jóvenes. Cualquier masa testicular se considera neoplásica hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? En general, el testículo se presenta aumentado de tamaño e indoloro. Con respecto a los tumores testiculares, un 90%, incluso más en algunas series, corresponde a tumores de células germinales. Hay un 4 a 6% restante que corresponden a tumores no germinales, de los cordones sexuales del estroma, y un 5% a otros, sobre todo a linfomas, que ya hablaremos al final del video. Evidentemente los tumores testiculares tienen una gran heterogeneidad y eso llama muchísimo la atención. Y sobre todo, en un 40% de las veces encontramos los denominados tumores puros de un solo tipo histológico y en más de la mitad de las veces encontramos tumores con más de un tipo histológico. La clasificación de la OMS se basa en la idea de que la mayoría de los tumores se forman en células intragerminales del testículo. Esto es porque en la mayoría de las veces cuando en las zonas cercanas a un tumor de células germinales se encuentran focos de neoplasias intratubulares como si fuesen carcinoma in situ. Se supone que son esas lesiones intratubulares preinvasoras el origen de la mayoría de los cánceres de células germinales. Según ahora vamos a ver que lo más importante igual para la clínica es ver los que son seminomatosos de los que no son seminomatosos. En el siguiente cuadrito quizás lo comprendan mejor. Acá podemos ver con más exactitud cómo las células germinales neoplásicas se pueden diferenciar siguiendo la línea gonadal y dar un seminoma, ¿sí? En el 40% de las veces, o transformarse en una población pluripotencial y dar el carcinoma embrionario, ¿sí? Gran parte de estas células quedan así con forma de carcinoma embrionario, que ahora vamos a ver qué características tiene, o se puede seguir diferenciando siguiendo las líneas extraembrionarias y dar estructuras similares al trofoblasto, como es en el caso del coriocarcinoma, o dar estructuras del saco vitelino, como es en el caso del tumor del seno endodérmico. Por otro lado, si estas células pluripotenciales se diferencian hacia estructuras intraembrionarias, es decir, con derivados de las tres capas germinales, podemos encontrar presencia nos encontramos ante un teratoma. Este hecho se refuerza por el hecho de que la mayoría de las veces encontramos neoplasias intratubulares en zonas aledañas a cualquiera de todos estos tumores y recuerden que las combinaciones de estos tumores son frecuentes en los tumores mixtos, los que tienen más de un patrón. Por eso es importante que recuerden que tumores tienen una diferenciación hacia estructuras extraembrionarias, hacia estructuras intraembrionarias, hacia estructuras de células pluripotenciales o hacia una diferenciación de estructuras gonadales o espermatocíticas. Igual desde un punto de vista clínico, lo más importante para la evolución son diferenciar los seminomas de los tumores no seminomatosos. Una de las diferencias clínicas más importantes es que, por la cual es importante incidir digamos, insistir en las diferencias entre tumores seminomatosos y no seminomatosos, es que en general los seminomatosos tienden a permanecer localizados en el testículo durante mucho tiempo y
Por eso la mayoría produce síntomas en un estadio muy temprano y tienen en general un excelente pronóstico. En cambio, la mayoría de los pacientes que tienen tumores no seminomatosos acuden en una fase clínica avanzada de su enfermedad. Es importante ver la forma característica de diseminarse que tienen los tumores porque es muy útil para el tratamiento. Todos se diseminan por vía linfática y en general los ganglios retroperitoneales y paraórticos son los primeros en afectarse, seguido por los del mediastino y ganglios supraclaviculares. La diseminación por vía hemática ocurre principalmente en los pulmones, pero también puede afectar hígado, cerebro y huesos. ¿Por qué pusimos metástasis genuinas? Porque la mayoría de los tumores testiculares producen metástasis genuinas, pero la histología de esta metástasis es a veces diferente de la que muestra la lesión testicular. Por eso, a veces nos podemos encontrar con un tumor primitivo en el testículo, que es un carcinoma embrionario, pero que en el foco secundario tiene una imagen de teratoma o a la inversa. Un teratoma puede dar focos secundarios de coriocarcinoma en los ganglios linfáticos. Nos olvidemos que, como dijimos antes, todos estos tumores proceden de células germinales pluripotenciales, por eso no hay que sorprenderse porque puedan tener estas metástasis progresivas o regresivas en cuanto a su diferenciación. Este es una pequeña muestra de lo que es una neoplasia de células germinales intratubulares, donde podemos ver dentro de un túbulo presencia de células con atipías limitadas al túbulo. Comenzaremos hablando de los tumores seminomatosos, sobre todo obviamente del seminoma, el tumor más frecuente en menores de 40 años, a partir de la pubertad se puede ver, generalmente son asintomáticos, se presentan como masas testiculares que pueden ser un poco dolorosas, a veces incluso con ginecomastia. Puede dar metástasis a distancia, como dijimos, pero en general, como produce un agrandamiento del testículo, son tumores que van a la consulta en forma temprana. Hay varios factores predisponentes. La criptorquidia es por lejos uno de los principales, los síndromes de digenesia testicular, sobre todo los que tienen que ver con la feminización testicular y el síndrome de Klinefelter, también predisponen al desarrollo. Y hay cambios genéticos, en la mayoría se encuentra un isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12, que, cosa curiosa, también se encuentra en las pacientes con tumores germinales ováricos, con lo cual se cree que algunos de los genes ubicados en el brazo corto del cromosoma influiría en el desarrollo de estas neoplasias. Macroscópicamente, generalmente son grandes masas, puede aumentar muchas veces el tamaño del testículo y generalmente reemplaza más del 50% del parénquima testicular, tiene una superficie de corte homogénea, ¿sí? Blanco-grisácea, lobulada, la túnica albuginea suele estar libre de infiltración. Mucho menos frecuente es la presencia de necrosis o hemorragia, como sí vamos a ver en el carcinoma embrionario. Es rara la extensión al epidídimo y al cordón espermático o incluso al saco escrotal. Típicamente es esta masa, fíjense cómo es una masa homogénea, blanquecina, con zonas amarillentas, cómo reemplazó al parénquima testicular, que quedó mínimamente visible en los bordes. Fíjense que acá el epidídimo se ve libre de lesión y el cordón espermático parecería que también. Son masas muy características, miren acá cómo reemplazó casi el 50% del testículo. Acá vemos el parénquima testicular normal, la albuginia parece estar libre. Miren, acá reemplazó casi todo el parénquima testicular. Esto tiene un aumento de consistencia también. Esta masa blanquecina, como con nodulitos, zonas amarillentas, es típica macroscopía de un seminoma. En este caso con alguna que otra área necrótica. Entonces,
Macro multinodular amarillo, puede tener algún foco de necrosis. Los túbulos seminíferos son más chicos, generalmente se encuentran engrosados en su pared. Histológicamente son células de aspecto espermática con nucleolo poco denso, a veces se ve el nucleolo, y característicamente tiene el citoplasma claro. ¿Sí? Incluso puede tener contornos celulares poco definidos, pero es un tumor de células claras, ¿sí? Crecen en forma de nidos o cordones y en los tabiques fibrosos incompletos que separan estos núcleos se ve infiltrado inflamatorio que es característico. El seminoma, por así decirlo, que acabamos de describir, es el seminoma típico, ¿sí? Es ese seminoma con células claras, uniformes, delimitadas por tabiques de tejido fibroso con gran cantidad de linfocitos, incluso presencia de granulomas. Hay algunas variantes menos frecuentes que puede tener células con diferenciación sincicio-trofoblástica e incluso hay variantes bien anaplásicas que es el denominado seminoma anaplásico. Pero en general, el más frecuente por lejos es el seminoma clásico con las células poliédricas, con citoplasma transparente por presencia de glucógeno, con núcleo central grande con varios nucleolos, ¿sí? que aumenta los niveles de fosfatasa alcalina placentaria. Por supuesto que si tiene células de aspecto sincicio-trofoblástico o trofoblástico van a tener también gonadotrofina coriónica elevada y menos frecuentemente va a ser la variante anaplásica con células gigantes tumorales y gran cantidad de mitosis. Acá tenemos la típica macroscopía de un seminoma clásico. Fíjense como acá tenemos, bueno, algunos túbulos atróficos de lo que quedó del parénquima testicular, y acá todo el tumor, ¿no? Que ya vemos con poco aumento como son células más bien claras que tienen tabiques fibrosos, que cuando nos acercamos vemos células de infiltrado inflamatorio y la mayoría células claras, incluso a veces con un aspecto sincicial como que no se ven bien los bordes de los citoplasmas. A mayor aumento para ver células con citoplasma claros, y los tabiques incompletos de tejido fibroso con linfocitos en su interior. ¿Sí? A veces estos acúmulos de linfocitos pueden llegar a formar verdaderos folículos linfoides o incluso granulomas. En general, estas son las células que predominan, claras por presencia de glucógeno, núcleos claros, nucleolos evidentes, presencia de infiltrado inflamatorio en los tabiques incompletos del tumor. Miren a menor aumento como vemos las células claras acá el infiltrado inflamatorio y en este caso mayor aumento presencias multinucleadas sin límites definidos que son presencia de células de aspecto sincicio-trofoblástico que aparecen en un 10 a 15% de los seminomas. Cuando hay estas células presentes, es frecuente que el paciente también tenga niveles elevados de gonadotrofina coriónica, que vamos a ver que es más exclusivo de otro tumor, el coriocarcinoma, obviamente. Hay una variante que es el seminoma espermatocítico, que tiene una incidencia baja, pero con una característica, se da en mayores de 65 años, ¿sí? Son de crecimiento muy lento y con un excelente pronóstico porque casi nunca da metástasis. El seminoma espermatocítico es una variante poco frecuente del seminoma que histológicamente se va a caracterizar por una población polimorfa de células. ¿Qué significa? Vamos a tener células de diferente forma, sobre todo células pequeñas, medianas y grandes, incluso multinucleadas. Macroscópicamente, el seminoma espermatocítico lo que lo va a caracterizar es que tiene
es más pálido, con zonas reblandecidas y quistes mucoides. E histológicamente lo que lo va a caracterizar es la presencia de estas tres clases de células: células pequeñas, medianas y grandes. ¿Sí? Células de distinto tamaño, no tan claras como en el clásico, núcleos de distintos tamaños. Y por supuesto también el hecho de que afecte a mayores de 65 años, ¿no? Entonces, las principales diferencias clínicas y patológicas, bueno, básicamente la edad de aparición, ¿sí? Que se asocie a Cryptorchidea, el seminoma clásico, que esté generalmente limitado al testículo, el espermatocítico, y que el seminoma típico pueda dar metástasis más allá, la prácticamente menor bilateralidad en el seminoma típico, que se asocia a otros tumores de células germinales, el clásico, mientras no así el otro. Y por supuesto que sea un solo tipo celular de citoplasma claro. Esas son las principales diferencias clínicas y patológicas. Por supuesto, desde el punto de vista histológico, el seminoma espermatocítico suele tener más edema. Es muy raro que tenga estroma, mucho menos raro es la presencia de linfocitos o granulomas. Puede tener células con glucógeno, células claras, pero son mucho más prominentes en el clásico, ¿sí? Lo mismo que los marcadores que dijimos, la gonadotrofina coriónica nunca se ve prácticamente en el espermatocítico, al margen de que el clásico da metástasis y el espermatocítico no. Siguiendo con los tumores no seminomatosos, nos encontramos con el carcinoma embrionario, que representa el 25% de los tumores germinales de testículo. Acá vamos a encontrar producción de alfa-fetoproteína y gonadotrofina coriónica en la mayoría de los casos. Incluso, en realidad lo que esto indicaría es que la mayoría son tumores mixtos, es decir, que no tienen solo parte de carcinoma embrionario. Recordemos que la alfa-fetoproteína la vamos a encontrar muy elevada en los tumores con diferenciación hacia estructura del saco vitelino, y la gonadotrofina coriónica toda vez que haya presencia de células sinciciales como las del sinicicio y trofoblasto. Acá no vamos a encontrar elevación de la fosfatasa alcalina prostática, de la fosfatasa alcalina placentaria, perdón, como encontrábamos en el testículo. El 60% de las veces nos encontramos con metástasis ganglionares al momento del diagnóstico. Histológicamente nos vamos a encontrar con elementos de aspecto epitelial, con crecimientos de tipo glandular, alveolar o tubular, incluso con repliegues papilares. A diferencia del seminoma, que suele sustituir por completo al testículo, estos tumores son más pequeños, aunque más agresivos, menos circunscripto, de límites más irregulares. Puede tener zonas blanca-grisáceo, pero el aspecto es mal delimitado, con zonas de hemorragia, con presencia sobre todo de necrosis de coagulación. ¿Sí? Acá tenemos un típico carcinoma embrionario, fíjense que está mucho más mal delimitado, de hecho es más frecuente que comprometa el epidídimo. ¿Sí? Vemos acá como no es tan bien delimitado como el seminoma, tiende a no estar, a no reemplazar totalmente el parénquima testicular. Es frecuente encontrar áreas de necrosis y hemorragia, incluso grandes zonas degeneradas. Acá vemos todo el tumor, las zonas de necrosis, como se ve en este estudio seriado de un testículo. Es mucho más frecuente que estos tumores a veces puedan ser más pequeños y que incluso puedan presentar diferenciación mixta hacia estructuras más seminomatosas y de presencia de carcinoma embrionario. Recordemos que en realidad los carcinomas embrionarios puros, si contamos los que, es decir, aquellos que no tienen elevación
ni de gonadotropina coriónica, ni de la fosfatasa alcalina placentaria, ni de ni tampoco de la alfa-fetoproteína son una minoría. La mayoría de las veces el carcinoma embrionario se presenta en forma mixta. ¿Mm? E histológicamente las células van a ser más grandes, con abundante citoplasma, contornos mal definidos, diferente al seminoma, digamos, en este caso al seminoma que presentaba más un patrón a veces de aspecto sincicial y distintos patrones de agrupación de esas células, ¿sí? Más tipo sólido, más tipo glandular o tubular o más netamente papilar. Acá vemos histológicamente como ya podemos ver, fíjense que de entrada no son células bien claras, ¿sí? Adoptan un patrón que en algunos sectores quiere formar como túbulos. Son células con una marcada atipía. Acá en esta otra diapositiva podemos ver cómo aparte de ese patrón glandular nos encontramos con presencia de invasión vascular es decir, la permeación vascular por células tumorales. Bueno, después tenemos el tumor del saco vitelino, que es cuando encontramos diferenciaciones hacia estructuras justamente del saco vitelino. Es el tumor más frecuente en lactantes y menores de 3 años, raro en adulto. Es un tumor no encapsulado, homogéneo, blanco, mucinoso. Lo característico es la presencia de una trama reticular con células cúbicas que parecen lipoblastos pero no tienen lípidos y con crecimiento papilar dando unas estructuras características que ahora vamos a ver con cordones sólidos. Recordemos que es un tumor que epidemiológicamente es mucho más frecuente en niños, de hecho es el principal tumor en menores de 3 años, con una media a los 18 meses. Son mucho más frecuentes en estos niños las formas puras de tumores del seno endodérmico, que se van a presentar como masas testiculares indoloras, que generalmente al momento del diagnóstico en un 6% tiene metástasis. En estos casos, lo característico es que hay niveles muy altos de alfa-fetoproteína. Cuando aparecen los adultos, generalmente aparece en el contexto de tumores de células germinales mixtos, es decir, asociados a otras formas como el carcinoma embrionario. Son menos frecuentes las formas puras, también se presentan como masa indolora y también puede tener, obviamente, por aumento de alfa-fetoproteína. A veces se puede presentar en formas asociadas a carcinoma embrionario y a teratoma. En esos casos los niveles son menores de alfa-fetoproteína que los que se suelen ver en los niños. Histológicamente, ya vimos, son sólidos, más homogéneos en los niños, obviamente porque se presentan con forma puras y suelen tener áreas gelanitinosas o mixoides. Son más raros los cambios quísticos que sí se ven en los adultos por esta combinación con otras formas, no la forma pura que es característica de los niños. Acá vemos cómo el tumor tiene esa coloración similar a muchos tumores, pero una consistencia un poco más mixoide. La microscopía más típica va a ser la que veamos en los lactantes en las formas puras, con esa presencia de células vacuoladas, similipoblastos, un estroma mixomatoso y característicamente ese patrón reticular, ¿sí? Con cordones de células rodeando espacios y la formación de estructuras senoendodérmico, formando cuerpos glomeruloides o los cuerpos de Schiller-Duval. Esto es quizá lo más importante que les tiene que quedar del tumor del seno endodérmico. Presentan los cuerpos de Schiller-Duval, que es un núcleo mesodérmico con un capilar central y dos capas de células viscerales o parietales. Este patrón perivascular es el característico cuando uno lo ve.
Fíjense, tenemos células que parecen lipoblastos, pero que no tienen lípidos. También este patrón medio papilar con estas estructuras tipo glomeruloides que vemos acá con un vaso sanguíneo central, que acá a mayor aumento lo vemos mejor, rodeado por estas capas de célula. El cuerpo de Schiller-Duval característico en los tumores del seno endodérmico. Obviamente, la tinción con alfa-fetoproteína es positiva, ya que, sobre todo en las formas puras, provoca niveles altos de de alfa-fetoproteína. Después tenemos el coriocarcinoma, formado por estructuras con diferenciación más en estructuras placentarias, cito y sinciso trofoblasto. Es un tumor muy raro, muy agresivo, ¿sí? Se caracteriza por tener una cicatriz fibrosa central con focos bien hemorrágicos y necrosis, y las células son con núcleos bien hipercromáticos, irregulares, con citoplasma eosinofílico y en algunos casos vacuolados, y por supuesto niveles altos de gonadotrofina coriónica. Ven que son tumores pequeños, no suelen provocar generalmente un aumento temprano del testículo. Estos se diseminan rápidamente por vía hematógena. A veces uno los tiende a descubrir por la presencia de metástasis. Es frecuente encontrar estos focos hemorrágicos, obviamente. Miren cómo acá las atipías son muy marcadas, células que recuerdan el trofoblasto y el sincicio. Fíjense que no hay límites celulares. Son tumores muy agresivos que rápidamente, por los focos de hemorragia, permite diseminarse por vía hemática. Células de aspecto tanto trofoblástico como sincicio trofoblasto. Positivísimo para gonadotrofina coriónica con técnicas de inmunistoquímica. Después vamos a tener los tumores que se diferencian hacia estructura embrionaria, es decir, son tumores donde vamos a encontrar varios componentes celulares que derivan en realidad de las tres hojas embrionarias primitivas. Son frecuentes también en lactantes y niños, pueden ser tumores grandes con áreas sólidas, cartilaginosas y quísticas. Presentan dos variedades: los puros, que se dan generalmente en la infancia, y las formas mixtas asociados a otros tumores en los adultos. Desde el punto de vista histológico podemos tener teratomas maduros, inmaduros y con transformación maligna. Esto es muy similar a lo que vimos, todos estos tumores son similares a los tumores germinales del útero, no se olviden. Incluso el seminoma, los tumores que vimos en el ovario, perdón. Incluso el seminoma, si ustedes recuerdan, en el ovario tenemos el disgerminoma, que es el homólogo del seminoma. También podemos tener teratomas en el ovario, como también podemos tener en el testículo, y tienen las mismas características. Nada más que en el adulto, en general, el teratoma aparece en formas mixtas. Fíjense, distintos teratomas con una macro completamente distinta. Acá no se olviden que hay zona con diferenciación cartilaginosa o con diferenciación hacia estructuras epidérmicas. Presencia de cartílago. Por supuesto, es frecuente también que acá cuando se malignice tengamos tumores mixtos. Podemos tener un carcinoma de tipo epidermoide o de cualquiera de los componentes que forman el teratoma. En estos casos vamos a hablar de teratoscarcinomas o lesiones más anaplásicas. Es decir, el teratoma maduro lo tenemos formado por una mezcla heterogénea y desordenada de células con diferenciación hacia distintos tejidos. En el inmaduro, las
3 capas no están bien diferenciadas ni organizadas, pero uno puede encontrar estructuras más de aspecto embrionario, pero son malignos también. Y los teratomas con transformación maligna son aquellos que en alguno de los tejidos especializados tienen focos de carcinoma epidermoide o de adenocarcinoma. También, obviamente, maligno como un teratoma inmaduro. ¿Sí? Distintos teratomas inmaduros con células más parecidas a las que se ven en los estadios embrionarios. Y también podemos tener los teratomas monodérmicos, como habíamos visto en ovarios, teratomas con diferenciaciones y estructuras carcinoides. Bueno, acá una macroscopía de un típico teratoma maduro con la presencia de pelos, unto sebáceo. Histológicamente vemos las típicas características de la piel con queratina suelta y glándulas como de anexos cutáneos que forman el quiste dermoide. Un teratoma maduro formando un quiste dermoide en testículo. Este tipo de tumores sí son más frecuentes en ovarios, también en chicas jóvenes. Bueno, a continuación vamos a hablar de los tumores de las células de Leydig. Estos tienen un especial interés, sobre todo porque pueden elaborar andrógenos y estrógenos también. De hecho, vamos a ver que algunas de las manifestaciones con las cuales se pueden presentar es con ginecomastia. Aparecen a cualquier edad, aunque más frecuentemente entre los 20 y los 50 o 60 años, y generalmente forman nódulos circunscriptos de menos de 5 centímetros de coloración ocre. Si bien la primera manifestación suele ser la hinchazón testicular, en algunos casos la primera manifestación es la ginecomastia y a veces se tarda en hacer el diagnóstico de tumor de célula de Leydig, de tumor testicular, por pensar en otras etiologías más frecuentes. Están formados por células grandes, poligonales, con citoplasma granular, eosinófilo y núcleo central redondo, y son benignos. Pueden adoptar distintos patrones histológicos, más allá del color macroscópico, que es ese color ocre dorado que es característico. Son bastante homogéneas entre sí las células de forma redondeada o poligonal, similares en ese aspecto a lo que son las células de Leydig normales, y lo característico es con ese abundante citoplasma granuloso y el núcleo central bien, acá pueden ver células bien eosinófilos con el núcleo central redondo. Los contornos celulares pueden no estar del todo definido. El citoplasma, estas granulaciones o microgranulaciones que tienen, se debe a lípidos o incluso estos pigmentitos rojos puede ser lipofucsina, pero en un 25% de estos tumores también se pueden encontrar los denominados cristaloides de Reinke en forma de bastoncitos, ¿sí? Que es lo característico de estos tumores. Un 10% pueden llegar a ser infiltrantes y producir metástasis, pero en la mayoría de los casos son tumores benignos. Y por supuesto son muy, muy positivos con técnica de inmunistoquímica a la inhibina, otra circunstancia que colabora muchísimo en el diagnóstico. Después tenemos los tumores de Sertoli, que generalmente están formados únicamente por células de Sertoli, pero a veces puede tener células de la granulosas. Hay distintos tipos. Recuerden que algunos producen alteraciones endocrinas, con lo cual pueden elaborar andrógenos o estrógenos, pero es raro que lo hagan en cantidad suficiente para producir masculinización o feminización precoz, como sí hacen los tumores
de Leydig. En general son nódulos firmes y con una superficie de corte blanco grisáceo. E histológicamente, las células se disponen más en trabéculas separadas que tienden a formar estructuras parecidas a túbulos seminíferos inmaduros. La mayoría de los tumores de células de Sertoli son benignos, pero alguna vez, en menos del 8% de los casos, el tumor es anaplásico y puede evolucionar a una forma más maligna. Por último, dos palabras del linfoma. No es un tumor primario de testículo, sin embargo representa el 5% de los cánceres testiculares y generalmente como es el único síntoma la masa testicular, es por eso que el paciente consulta. Es la forma más frecuente en mayores de 60 años y generalmente corresponde a un linfoma no Hodgkin que por supuesto está diseminado al momento del diagnóstico y del cual hablaremos un poco más cuando lleguemos a linfomas. Muchas gracias.